Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Saludamos a quienes se conectan con nosotros también a través de las diferentes redes sociales y plataformas digitales por medio de las cuales podemos estar en comunicación, y principalmente a quienes nos ven a través de la plataforma Roku en Canadá, los Estados Unidos y el resto del mundo. El tema que concentra la atención mundial desde el 28 de julio son las elecciones y el resultado electoral en Venezuela. Una reciente declaración de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, en la que se dice que en Venezuela no se cumplieron las medidas de transparencia electoral, está dando mucho de qué hablar, más allá de las medidas ya conocidas por gobiernos como el de Estados Unidos, Perú y otras naciones que han reconocido como presidente electo a Edmundo González. Se está preparando una declaración de la Organización de Estados Americanos, cuyos términos todavía no son públicos y hay mucha especulación en este sentido. Lo cierto es que también Estados Unidos ha autorizado la mediación de 3 naciones, México, Colombia y Brasil, para adelantar lo que se denomina una transición. ¿Estará el gobierno de Nicolás Maduro dispuesto a dialogar? María Corina Machado, como líder natural de la oposición, y el candidato Edmundo González han demostrado de alguna forma que verían con buenos ojos esta mediación de las 3 naciones de América Latina que han puesto sus buenos oficios para encontrar una salida pacífica, negociada y que resuelva este problema en Venezuela. Hoy tenemos un panel de invitados que nos ayudará a comprender qué es lo que está pasando en el hermano país, y está con nosotros el diputado Marco Aurelio Quiñones. Marco Aurelio Quiñones es diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela por el partido Voluntad Popular, entre otras dignidades. Diputado, bienvenido a El Termómetro por CTV Barranquilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en este programa. Gracias a ustedes por la invitación. Aquí estoy a la orden para responder lo que quieran saber. Muchísimas gracias, diputado. Lo primero es, ¿cómo están los ánimos en territorio venezolano y por fuera de la hermosa República de Venezuela? ¿Persiste la esperanza? ¿Se ha enfriado la movilización más allá de que está convocada una actividad mundial con epicentro en Caracas para el próximo 17 de agosto? ¿Sigue la energía de ir hasta el final? Bueno, mira, lo primero que debo decirte es que en Venezuela estamos viviendo un episodio sin precedente en nuestra historia. Creo que en el continente es difícil ver algo como lo que está sucediendo en Venezuela actualmente. La esperanza de los venezolanos no las hemos perdido en más de 2 décadas luchando para salir de este régimen, que en tiempos de otrora era difícil que el mundo lo asumiera como una dictadura. Hoy lo que está pasando en Venezuela, sin duda alguna, da muestras claras de ello. A esta hora que estamos conversando, en Venezuela casi alcanza la cifra de 2.500 personas secuestradas por el régimen. Nosotros ni siquiera nos atrevemos a llamarlos detenidos porque la manera en que han sido arrestados sin órdenes de captura y sin ninguna clase de camino jurídico o judicial que los lleve a esas detenciones habla pues de un régimen autoritario que simplemente está desesperado por mantenerse en el poder. Se habla de casi 30 muertos producto de las protestas que en su mayoría han sido pacíficas, de un país que simplemente está pidiendo que se reconozca el resultado electoral de los pasados comicios del 28 de julio. Yo quiero además que el continente entero que nos escucha a través de tu programa sepa que para llegar a ese 28 de julio no es que nosotros nos inscribimos en una elección normal
como es una elección en cualquier parte del mundo, y postulamos al candidato que nosotros queríamos. No, María Corina Machado, tal y como tú la referiste, que es la líder de este proceso, fue electa en un proceso de elecciones primarias donde más de 2 millones de venezolanos participamos el pasado 22 de octubre del año 2023. Luego de un largo proceso de diálogo donde estuvo Estados Unidos en ese diálogo también como parte de ello, ahí estuvo la participación de Noruega como órgano mediador, y México, quienes hoy se hacen parte de este proceso, fue la sede de muchos de estos diálogos. Bueno, llegamos a un punto en donde ya llegada el momento de la inscripción, el régimen inhabilita a María Corina Machado, ratifica una inhabilitación inconstitucional y nos impiden que María Corina Machado sea candidata presidencial. María Corina se hace un lado y dice, bueno, yo voy a salir a hacer campaña, busquemos otro nombre, se postula a una académica de la Academia Venezolana, además reconocida, profesor universitario. El régimen, sin ninguna clase de argumentos, le impide también que sea candidata porque María Corina la estaba apoyando. En un tercer caso, vamos con Edmundo González Urrutia, que es un diplomático de carrera que no tenía una vida pública, pues que no fuera del conocimiento de la gente, era más bien un diplomático que había ayudado en gestiones en el mundo entero, pero que no era una figura política reconocida por la gente. Bueno, fue lo que logramos hacer, fue lo que logramos llevar como una candidatura quien goza de todo nuestro respeto y reconocimiento, y nos tocó que el mundo conociera, que el país conociera a Edmundo González en una campaña sumamente rápida y llena de obstáculos. Durante ese periodo de campaña, si Edmundo González se hospedaba en un hotel en cualquier estado de Venezuela, ese hotel le caía al otro día el régimen y lo cerraba y se llevaba preso a los dueños. Si María Corina Machado se detenía en el camino a comerse una empanada, esa venta de empanadas le caía a la policía del régimen, se llevaba preso a los dueños de la venta de empanadas y cerraba la venta de empanadas. Así llegamos al 28 de julio. El régimen, en un afán por tratar de hacer ver que ellos manejaban un proceso electoral perfecto, invitan al Centro Carter, y días antes de la elección hacen todo un programa con el ministro de la Defensa en el cual reciben al Centro Carter, transmiten en cadena nacional un mensaje de radio y televisión donde dice: bienvenido al Centro Carter, que es uno de los centros emblemas del mundo entero, que ha acompañado elecciones en el mundo entero y que es aval para cualquier proceso democrático de votación. Bueno, ese mismo Centro Carter no solo es que vio la actitud del Consejo Nacional Electoral, quien tiene en su cabeza además a alguien que ha sido diputado del régimen de Maduro, del partido de Maduro, es quien hoy preside el Consejo Nacional Electoral. Bueno, el Centro Carter presenta su informe después de las elecciones del 28 de julio que dice que la mayoría de los venezolanos votaron por Edmundo González Urrutia, que el régimen asumió una postura de abuso de poder y que el Consejo Nacional Electoral buscó siempre favorecer a Nicolás Maduro. Y a pesar de ello, ellos dicen que tienen pruebas suficientes de que Edmundo González es el nuevo presidente de Venezuela. Bueno, comienza todo este tema, la gente sale a protestar de forma pacífica y aparece, como tú lo decías, la ONU ayer con un informe fulminante en el cual declaran pues precisamente la cantidad de trámites que se saltó el Consejo Nacional Electoral, que además se saltaron todos los periodos de un cronograma que ellos mismos publicaron, que a estas alturas no han presentado el resultado pormenorizado centro por centro de lo que fue el resultado de la elección, y que las actas que presenta la oposición, que hemos presentado nosotros, que no son las actas de la oposición, son las actas de los testigos de mesa, que están firmadas incluso por los miembros del partido de gobierno, porque así se hace cuando se cierra el proceso electoral esa misma noche de la elección, y la máquina emite ese papel que además tiene un código QR abajo que permite validar su originalidad, que esas actas que nosotros hemos puesto en la página, que hemos distribuido para que todo el mundo pueda meterse y ver los resultados 100%, lo hicimos en tiempo récord. Entre 1 y 2 días nos tomó poder recibir el 85% de los actas y avalar el resultado que le estábamos teniendo, diciendo al mundo que habíamos tenido, que la ONU dice que pudo verificar una muestra de esa acta y dicen que nuestras actas son de verdad, son originales, son las que arrojó la máquina. Entonces el sentimiento hoy en Venezuela es sin duda un sentimiento de esperanza. Nosotros estamos convencidos de que vamos a lograr cobrar la victoria que obtuvo el país a pesar de los abusos del régimen, pero también hay un sentimiento de mucho miedo porque el abuso del régimen en cuanto a la represión es sin precedente en Venezuela. Poder hablar de casi 2.500 detenidos en 2 semanas es un absurdo, es escandaloso para el mundo entero. Habla de un régimen autoritario que a sangre y fuego pretende seguir secuestrando el poder en Venezuela. Una perspectiva interesante es la que están teniendo los organismos multilaterales. Ya no es solamente la OEA a través de la declaración inicial que dio su secretario general, sino la postura ahora de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Estas declaraciones tendrán algún efecto? ¿Cuál es el camino
la ruta que seguirá el gobierno de Venezuela frente a la presión internacional? ¿Se aceptará la mediación de México, Colombia y Brasil? Hay varios elementos aquí para analizar y estamos con el diputado Marco Aurelio Quiñones, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, para ilustrar a nuestros televidentes que se están familiarizando ahora con toda esta ola informativa que se genera desde Caracas. Un diputado en Venezuela es el equivalente a un senador de la República, pero es un super senador porque en Venezuela existe el Parlamento de forma unicameral. No se da como en los Estados Unidos y como en nuestro país, en el que existe la Cámara de Representantes y el Senado. La Asamblea Nacional, a partir de la Constitución venezolana del 99, tiene una sola Cámara y esa sola Cámara elige a diputados que tienen incidencia a nivel nacional. Por eso queremos aclarar esto y decir que un diputado en Venezuela, porque en Colombia los diputados para nuestros amigos venezolanos son los equivalentes a los diputados regionales que se dan por estado. Aquí los diputados hacen parte de la asamblea departamental que está distribuida en 32 departamentos. En Venezuela, un diputado es miembro del Congreso de la República, que se denomina la Asamblea Nacional. Diputado Marco Aurelio Quiñones, ¿qué viene ahora? A partir de estas declaraciones, de estos apoyos, ¿qué espera la oposición? Usted es un vocero oficial, un líder muy importante de la oposición venezolana. ¿Qué están esperando con esta presión internacional y con la movilización que se anuncia para el próximo 17 de agosto? Sí, bueno, yo antes de llegar ahí quiero tomarme 20 segundos para hablarte de algo, no voy a hacer que se me acabe el tiempo y no lo diga. En este momento, quiero decirle además a todos los que nos escuchan, tenemos 3 diputados secuestrados por el régimen, 3 diputados los cuales no solo es que se les ha violado su inmunidad parlamentaria, que es precisamente este mecanismo que protege, el fuero parlamentario que nos protege a los diputados, que en efecto, como tú lo planteas, en Venezuela los diputados es el máximo representante del órgano legislativo del poder central. Hoy están secuestrados Freddy Superlano, Dignora Hernández y William Dávila. William Dávila, un diputado en ejercicio, un diputado que además ha levantado su voz, que es bien conocido en Colombia y en los países de la región, ha sido trasladado en horas de la noche a un hospital producto de un ataque a su salud. Está en un estado delicado de salud y está secuestrado por parte del régimen. Nosotros queremos responsabilizar a la dictadura de Nicolás Maduro por cualquier cosa que pueda sucederle tanto a William Dávila como a Freddy Superlano como a Dignora Hernández, que son nuestros diputados del Parlamento Nacional, que hoy están secuestrados en manos del régimen y bueno, y como cualquier cosa que pueda sucederle a cualquiera de los ciudadanos que están hoy retenidos en Venezuela. Bueno, ¿qué esperamos nosotros? Que la región se haga parte de esto. Nosotros esperamos que Colombia, Panamá, Brasil, Perú, Chile, que han vivido la migración venezolana en estos años, los Estados Unidos incluso, que han vivido la migración venezolana en todos estos años, son más de 8 millones de ciudadanos venezolanos quienes hoy estamos fuera de la frontera producto de la persecución política o de la emergencia humanitaria compleja que se vive en nuestro país. Y eso va a aumentar muchísimo más si Nicolás Maduro se sigue aferrando al poder y sigue esta ola de represión en Venezuela. Nadie entiende en el mundo entero cómo el país con las reservas petroleras más grandes del mundo, con la riqueza de minerales que tiene Venezuela, sus ciudadanos pueden estar saliendo caminando por su frontera y estos caminantes llegando a distintos destinos del mundo buscando mejores condiciones de vida. Esa crisis se va a agudizar si Nicolás Maduro se mantiene en el poder. Nosotros el próximo sábado esperamos movilizar el 17 no solo a Venezuela entera, sino además donde quiera que haya un venezolano en el mundo, que estos 8 millones de venezolanos que están dispersos en el mundo entero puedan levantar la voz acta en mano y reclamar que el mundo nos ayude a que se reconozca ese resultado electoral. Nosotros no estamos pidiendo al mundo que nos resuelva nuestro problema. Ya nos tocó una batalla dificilísima todos estos años y logramos llegar hasta el 28 de julio y concretar una victoria en la cual duplicamos a Nicolás Maduro, casi triplicamos a Nicolás Maduro electoralmente hablando. Ahora el mundo también tiene que generar mecanismos para resguardar democracia. No puede ser que cualquiera pueda aferrarse al poder a sangre y fuego y el mundo
mire hacia otro lado, porque la verdad es que los venezolanos que hoy están en Colombia, en Brasil, etcétera, que pueden ver una elección en cualquiera de sus países, un cambio de presidente, bueno, no puede ser que los venezolanos simplemente nos quedemos con el suspiro de pensar que ojalá en Venezuela tuviéramos esa oportunidad. Nosotros no podemos permitir que Venezuela se convierta en Corea del Norte, donde una persona aferrada al poder sea capaz de someter a su población a sangre y fuego. Esperamos que no solo la ONU, la OEA, los países de la región se hagan parte de esto, porque al final es un problema de todos. Y una cosa más, nosotros acabamos de ver una declaración del presidente AMLO, del presidente López Obrador, diciendo que él no iba a seguir participando en esta mediación hasta que no hablara el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, aun y cuando él avaló a través de su canciller un comunicado que decía que el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela no era el órgano que debía dar los resultados a detalle de la elección en Venezuela, sino que era el Consejo Nacional Electoral, como establece nuestra Constitución. Bueno, no puede ser que mientras el Centro Carter, mientras la ONU están dando clara evidencia de que lo que nosotros estamos diciendo, que ganamos las elecciones, esté suficientemente certificado y verificado, pues entonces pretendan a través de un tribunal resolver el resultado electoral de un país. Eso ni siquiera sería respetar a los más de 7 millones de venezolanos que votaron. Y hay otro planteamiento que ha sonado mucho por ahí, que es la posibilidad de repetir una elección en Venezuela, de lo cual nosotros estamos completamente negados, porque es que si el resultado electoral hubiera sido una diferencia de 2%, cualquiera dudaría quizá del resultado final, pero fue tan avasallante la voluntad del pueblo venezolano que está más que claro quién ganó las elecciones, y por eso el régimen solo le ha quedado detener a la cantidad de personas que ha detenido en Venezuela y seguir persiguiendo la dirigencia política. Una situación política en Venezuela que requiere, exige, demanda solución política y urgente. No se han mostrado las famosas actas, como dijo el presidente de Chile, Gabriel Boric. No se han mostrado los documentos y las evidencias por parte del Consejo Nacional Electoral que demuestren que el resultado es soportado en documentos y en evidencias tal cual como lo anunciaron. Se habla de emisiones de órdenes de captura contra los líderes de la oposición. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de el embajador del gobierno norteamericano ante la OEA, ha dicho que en caso de capturarse a María Corina Machado o a Edmundo González, la actuación de los organismos internacionales sería sin precedentes, y utilizando su lenguaje ha dicho que la presión sería nunca antes vista. Se incorpora a esta conversación desde Caracas, en Venezuela, el doctor Jesús Rangel Rachadel. Jesús Rangel Rachadel es abogado, experto en procesos y sistemas electorales, profesor universitario. Doctor Jesús Rangel Rachadel, bienvenido nuevamente al Termómetro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla, y cuéntenos, ¿qué es lo último, lo que está pasando en Caracas en este momento? ¿Sigue la tensión, la expectativa, la represión en las calles? ¿Y qué espera como analista que ocurra este sábado con ese anuncio de la nueva movilización para el 17 de agosto? A ver, te estaba diciendo que para este sábado esperamos una muy buena concentración en todas las ciudades y pueblos de Venezuela. Quiero recordarle a tus oyentes que María Corina nunca ha llamado a la violencia. María Corina ha tenido un lenguaje de mucha altura y lo que ha pedido es que se reconozcan los resultados. Nuestro vivir aquí, por lo menos en Caracas, ha cambiado un poco. La gente no está saliendo mucho. Hay un silencio muy particular en la ciudad de Caracas, un silencio que uno se extraña porque esto es una ciudad bastante bulliciosa. La gente está recogida, la gente está muy a la expectativa de lo que va a pasar, y te puedo decir que siento que el liderazgo de María Corina Machado ahorita es muy fuerte. Lo que ella diga se va a hacer.
Si ella llama a la calle, iremos a la calle. Si ella dice que nos recojamos, nos recogemos. Si ella dice que marchemos, marchamos. Si ella dice que nos concentremos, nos concentramos. Porque el momento está tan delicado que algunas personas llaman a cacerolazos y ella no lo ha hecho. Vamos a decir que ella desea que en el gobierno y los militares entren en razón, si esto fuese posible, que reconozcan el triunfo de Mundo González. Pero el gobierno está jugando muy duro. Te comento que hoy acaba de publicar el Tribunal Supremo de Justicia que se va de vacaciones, no solamente el Tribunal Supremo, sino todo el sistema judicial durante un mes, como se acostumbra aquí en Venezuela. Y pudieran decir perfectamente que nos fuimos de vacaciones y no hay sentencia. Y nos vemos en septiembre, y en septiembre será que decida la sala electoral algo con respecto a las actas. Por supuesto, nosotros no queremos que eso suceda porque el Consejo Nacional Electoral es el que tiene que publicar la información y lo que estamos esperando del Tribunal Supremo de Justicia, pensando mal, es que tomó una decisión en la que las actas válidas sean las de Maduro, que nadie conoce, un escrito que interpuso ante la sala electoral que nadie conoce, nadie lo ha visto, ningún abogado lo ha podido analizar, y que dudamos seriamente que hasta haya sido bien planteado, porque entre otras cosas es que le dan todo, no tiene derecho a la acción, no tiene derecho a ir a tribunales. Por lo que nosotros los abogados generales y mis amigos políticos, piensan que la presión social puede ayudar mucho a resolver esta situación. Pero también dependerá de lo que haga el gobierno el sábado, porque el gobierno podría hacer que el sábado arrecie la represión, y esto significa que pudiera también haber una reacción del pueblo, porque no creas que ellos han entrado en los barrios libremente. Hasta ahora han venido atrapando muchachos, pidiéndole dinero, secuestrándolos para algo que ya ha pasado antes, ¿no? Los cuerpos de seguridad aquí están como decíamos, en época de cosecha, ¿no? Están cosechando muchachos para recibir dinero a cambio de la libertad, lo cual es muy triste, pero es característico de estos gobiernos represivos. Si nosotros el sábado se atreven a hacer algo con respecto a las marchas o la concentración, va a ser puntuales, ¿no? Miren, estos policías son muy valientes, pero no se meten en los barrios mucho más allá de la entrada. Estos policías se dan de valientes frente a unos muchachos desarmados, pero frente a alguien que tenga un arma se lo piensan dos veces, porque el nivel de odio que está generando el gobierno es muy alto. Ellos tienen una ley de odio para reprimir, pero el odio lo están generando cuando le están quitando la electricidad a muchos pueblos. No solamente que haya el racionamiento normal, sino que están quitándole a propósito de la electricidad para que la gente esté tan sufrida que no pueda ni salir a la calle. El problema nuestro es que las comunicaciones están siendo difíciles. Eso de haber eliminado el Twitter, es verdad, el Twitter, a menos que la persona tenga una VPN que le permita acceder a Twitter, no se va a enterar de nada, porque los canales de televisión nacional, las radios nacionales tienen prohibido hacer ningún comentario en contra del gobierno. Es más, anclas de radios que normalmente leen las noticias simplemente se han ido de vacaciones, porque es eso o tener que comentar algo de lo que esté pasando en el día a día. Así que la represión es muy exquisita. La represión lo que busca es que ni hablemos, ni oigamos, ni sepamos. En medio de este escenario que hoy nos están describiendo nuestros panelistas, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha propuesto prohibir la presencia de observadores internacionales en Venezuela, después del informe
emitido por la Organización de Naciones Unidas. ¿Y qué significa esto? Voy a leer en sus palabras lo que dijo el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez. Abro comillas. Hagamos una reforma de las leyes electorales de este país para que nunca más ningún extranjero venga a tomar decisión sobre nada que tenga que ver con las elecciones de Venezuela. ¿Por qué tienen que venir? Se pregunta. ¿A cuenta de qué? ¿Qué tipo de capacidad tienen? Lo cierto es que ya una declaración de la ONU en este resorte eleva el nivel de la presión internacional. Y este nivel de la presión internacional va a tener sin duda consecuencias no solamente políticas y diplomáticas. La consecuencia natural es que muchas naciones del mundo arropen esta declaración y empiecen a considerar un viraje en su política frente a Venezuela. Se incorpora a esta conversación desde Madrid, en España, David Rico Coelho. David Rico Coelho es analista, estratega político, director de la firma de consultoría Fábrica Política. David Rico Coelho, bienvenido al Termómetro. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en CTV Barranquilla y cuéntenos desde la diáspora venezolana qué se percibe allá en Madrid para este 17 de agosto y cómo están observando la reacción de los organismos multilaterales, específicamente como la Organización de Naciones Unidas. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente a tu programa y un saludo a todos los amigos colombianos. Yo creo que esa pregunta la dividiría al menos en tres, ¿no? En tres pedazos. Lo primero es que el venezolano está sumamente angustiado, preocupado, atento y dispuesto a todo lo que tiene que ver con lo que está pasando en Venezuela. Es evidente que el venezolano en el exterior no se despega de su móvil, como le llaman aquí, de su celular, para estar pendiente de lo que ocurre en Venezuela por sus familiares, por sus amigos o simplemente por su tierra, ¿no? Al final, eso es muy importante. Ahora, creo que más allá de la concentración y la actividad que va a haber en todo el mundo, creo que hay algunos elementos que deberíamos analizar desde el punto de vista de la comunicación y de la estrategia política. Y es que yo creo que en países como España, que a pesar de que ayer se pronunció por fin la Cancillería española, en donde de alguna manera se están involucrando más en buscar una solución negociada, pactada, dialogada, ¿no? En un máximo nivel de la política, a pesar de que ayer se pronunció el gobierno español por fin de manera clara y contundente, lo cierto es que debe existir más presión por parte de quienes hacen vida política en España, quienes hacen vida política sobre todo en países donde no se han mostrado, digamos, muy claros en torno a su postura sobre lo que ocurre en Venezuela, a pesar de que Josep Borrell es cercano, es del Partido Socialista Obrero Español y ha sido muy contundente. El partido, Pedro Sánchez, no ha sido tan claro en torno a este problema hasta ayer. Así que creo que una oportunidad de oro para poder generar presión en todos los países es esta movilización que se va a realizar en todos los países. Yo he tenido la oportunidad de acompañar varias de ellas en lo que va desde las elecciones para acá y la participación de los venezolanos ha sido activa y contundente. De hecho, hace pocos días llenaron la Puerta del Sol en Madrid. Bueno, llenamos porque yo estaba allí y con una participación muy grande de venezolanos. También creo o considero que esta presión internacional, hay algo que también dijo ayer Jorge Rodríguez, y que me llama mucho la atención porque lo dijo inmediatamente después de lo que tú repetías de sus palabras. Ayer Jorge Rodríguez termina esa frase diciendo, puede haber toda la presión internacional que quieran, pero nosotros tenemos un máster en presión internacional. Y es verdad. Cuando digamos, el proceso del gobierno interino que
lideró Guaidó y que, bueno, ya sabemos cómo terminó, el gobierno demostró que está capacitado para aguantar cualquier presión internacional. Por consiguiente, tiene que haber, digamos, obviamente esto es diferente, la coyuntura mundial, la coyuntura política nacional y los escenarios son distintos, pero hay algo clave. Ellos van a jugar al desgaste internacional también, como lo hicieron hace 3 años, hace 4 años. Van a jugar a eso y están dispuestos a hacer todo para mantenerse en el poder. No solamente convertirse en un régimen autoritario, totalitario y lo más cercano que hemos tenido en Latinoamérica a el fascismo real, pero además de que están dispuestos a eso, están dispuestos a enfrentarse con quien sea en el concierto internacional también, con tal de aguardar y de mantenerse en el poder. Así que sí va a ser importante lo que puedan hacer todas las naciones del mundo, y esa demostración de fuerza social y política en las calles de todo el mundo van a ser muy importantes para que la comunidad internacional voltee de verdad a Venezuela y brinde un respaldo y un apoyo a la democracia, que es básicamente lo que se está pidiendo a gritos desde Venezuela. Una postura bastante provocadora es la que ha tenido el presidente de Brasil a instancias de su principal asesor internacional, Celso Amorim. Celso Amorim le ha propuesto que se hagan de nuevo las elecciones en Venezuela. Hacer elecciones de nuevo significaría polarizar todavía más a la nación suramericana y, por supuesto, en una reunión que ha tenido el director o el secretario de Estado de los Estados Unidos, Blinken, junto a la embajadora Bárcena, han propuesto un recuento detallado e intacto. La pregunta que uno se hace aquí es, ¿se está demostrando la ineficiencia, la ineficacia y la inefectividad que tienen los organismos internacionales para garantizar que la democracia en los países del mundo no solo sea respetada, sino promovida? Y es que la versión que da el presidente Nicolás Maduro es que fue víctima de un ataque terrorista del sistema electoral venezolano, y hay que decirlo también que hay unas actas falsas, ha dicho Diosdado Cabello. La pregunta es entonces, si el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela está pidiendo que no vuelvan a ingresar observadores internacionales, cualquier cosa puede ocurrir ante la ausencia de testigos. Cualquier cosa puede pasar si a los dos sectores que están hoy en esta controversia política se les ocurre denunciar al otro y agredirlo de la forma como se está haciendo en este momento. El problema de Venezuela requiere innovación, creatividad y mucho liderazgo. A partir de este momento, sube la temperatura en el termómetro. Se incorpora a este panel el doctor Vicente Ferrer de Pellicer. Vicente Ferrer de Pellicer es abogado, consultor y analista internacional, por supuesto panelista habitual en este programa. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, bienvenido nuevamente al termómetro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Y cuéntenos, ¿es viable volver a hacer las elecciones en Venezuela? ¿Cómo la presión internacional puede garantizar los niveles de la salud, de la democracia y resolver este problema que ya no es solo político, social y económico, sino que tiene resortes todavía más preocupantes? Hola, ¿qué tal? Un privilegio y un honor compartirlo con nuestros amigos venezolanos y, por supuesto, con nuestros compañeros.
pues no es nada viable. Y creo que ha habido un principio de revelación, revelación porque no es que haya habido un régimen que era más o menos progresista y de pronto se ha ido convirtiendo en gente malvada o de pronto se ha transformado o degenerado el sistema, ¿no? Es decir, siempre fue un sistema represivo, siempre fue un régimen totalmente autoritario y totalmente contrario a cualquier lógica democrática homologable. Sí, lo que pasa es que se jugó, ¿no?, una gran parte de la tanto intelectualidad como de la política y de las fuerzas políticas internacionales les convenía por diversas razones y bueno, a partir de X momento se fue viendo obvio que era imposible contener y tratar de ocultar el descontento y los mecanismos y cómo se fraguan los cambios y las alteraciones en los mecanismos de ese descontento, es decir, la falta de democracia. Y ha habido momentos desde Capriles a Guaidó hasta nuestros días, ¿no? Realmente llevamos más de una década en eso, en algo tan flagrante. Sin embargo, es verdad que hubo un momento en la que se tuvo que haber resuelto, sinceramente, y yo lo he dicho sin ningún tapujo, creo que en el año 19 tenía que haber entrado, en el año 19, porque había una situación legal de Estado fallido. Ni siquiera el régimen era capaz de mantener una dictadura en la propia cuadra alrededor de Miraflores. Hubo un momento de auténtico Estado fallido y, curiosamente, en la que el contexto era favorable a esa intervención, pues, en el sentido de que los vecinos que tenían todas las razones legales internacionales del mundo para poder intervenir, ya que tenían millones de venezolanos en tanto Colombia como Brasil, incluso por no Estados Unidos mostró con un buen criterio no querer en ningún momento entrar con su armada, pero sí que hacer en un momento dado su aviación. Y bueno, Colombia estaba, la Colombia de Duque, se supone que uribista, y estaba Bolsonaro en Brasil. Era ese el momento y realmente ese régimen, que evidentemente tiene connotaciones criminales, simplemente se tuvo que aferrar y cuando hubiese caído en cuanto al más mínimo esfuerzo desde el exterior, sin lugar a dudas, se dejó pasar esa oportunidad y ahora el contexto parece al contrario, parece que se le sería más favorable a aguantar o a sobrevivir. Sin embargo, tienen dos circunstancias que han cambiado drásticamente. Primero, la realidad. La realidad es que la realidad se abre paso. Esto es como la vida en la ciencia, siempre se abre paso. Entonces hay un momento que la realidad puede con todo, incluso a los intentos de ocultarla en redes paralelas. Y la realidad es que la situación es que varios millones de venezolanos podrían tomar ya una determinación de abandonar masivamente el país y desestabilizar drásticamente la región, empezando por los países inmediatos, por ejemplo Colombia. La realidad es que es insostenible elementos de tanto de producción de petróleo como narcos y un montón de elementos. Es decir, la realidad es que la situación interna de Venezuela es realmente catastrófica y en algunas zonas y realmente de una represión ya muy obvia. La realidad es que los datos de que ha habido una gran estrategia política por parte de la oposición. Ese sería el otro elemento, el elemento del liderazgo. Un liderazgo no sospechoso de corrupción o sospechoso de tejemanejes o de grupos políticos que negociaron dentro del ámbito de la política extrañamente reconocida democracia de Venezuela, como fue Capriles o Guaidó, etc. Sino un liderazgo que creo que, solo escuchando a los amigos venezolanos, es tremendo que tenemos aquí, honorables diputados, el liderazgo de María Corina Machado, que es un liderazgo obvio, real, es un liderazgo natural, que no ha surgido de negociaciones internas raras del MUD ni nada parecido, no ha surgido de alguna gestión extraña internacional o nacional, sino ha surgido de forma natural y están sencillamente vertebrados en torno a ella fuertemente y soportando y con ese compromiso de la realidad. Así que realmente la situación es que aunque parezca el contexto más difícil que la otra vez, que al menos
XIX, aunque es obvio que tratan de manipular la realidad. Solo se puede negociar con la realidad, con la verdad, porque claro, ¿qué va a negociar desde instituciones internacionales cuando incluso algunas favorables ya les las pruebas son demasiado obvias? Porque aunque fuese el recuento de papeletas, ¿qué papeletas? No, vamos a hacer que no existen las papeletas fotografiadas y que hasta que tienen los sellos y las firmas. Es inútil eso. Es imposible abordar en ese tipo de negociación. La verdad es demasiado obvia y evidente. Entonces tendrían que reconocer el resultado. Es que no hay otra. Las negociaciones, cómo salen de ahí. Entonces estamos en una situación grave. Por bastante menos la ONU, en muy pocas ocasiones, pero ha alzado la bandera de la intervención militar multinacional, pero por razones bastante menos obvias. Y no es el contexto, parece, pero desde luego, insisto, la realidad se abre paso. Es insostenible el que poder tragar algo que ni siquiera las mismas fuerzas de ideología similar son capaces ya de admitir, porque ya no son pruebas. Eso significa, como muy bien están diciendo, que se tendría que implantar ya un régimen, ¿no? Con toda la autojustificación que quisieran, pero un régimen obviamente dictatorial, en la que se justificaría con la soberanía o con cualquier cosa que se les ocurriera, y sencillamente estamos ante si es capaz de la comunidad internacional de soportar una dictadura en toda regla y con todas sus consecuencias, y además represiva y además incapaz de mantener unos mínimos de humanidad en un territorio tan grande y tan decisivo para la región como es la zona de Sudamérica. Ya curiosamente, yo participé o estuve presente en un panel en Cartagena de Indias en el que estuvo Ricardo Hausmann. Ricardo Hausmann, el gran académico de Harvard, director durante muchos años del Observatorio Latinoamericano de Harvard, y entonces dijo algo de cuidado, porque si se convierte en Corea del Norte, Venezuela, sería un desastre para la región. Y causó, causó, ¿cómo es posible? ¿Cómo se atreve? ¿Cómo dice esa tontería? Al día siguiente estaban en un tema de MBA, colaborando con la Tecnológica Bolívar, aquí en Cartagena de Indias. Es decir, era inadmisible cuestionar el régimen en Venezuela. Ese pecado creo que hay que resolverlo, y al final la comunidad internacional y sus instituciones, que en algún momento han sido incluso colaboracionistas en ese tema, tendrán que afrontar la realidad. A veces la realidad se abre paso, ¿no? Igual que hay un terremoto y no hay otra. Hay un terremoto y se abren y hay un montón de gente. La realidad es que es insostenible este régimen y que están muriendo gente, es obvio, y además que los millones de personas pueden movilizarse y desestabilizar alrededor. No hay amigos que valgan en eso, y Lula lo va a acabar sabiendo. Y ya está, Petro lo sabe también, y tendrán que afrontarlo. Creo y espero que el régimen no dure hasta Navidad o caiga antes, porque le negocien, aunque sea salidas gloriosas, pero tendrán que afrontar la comunidad internacional, la realidad, y sinceramente creo y espero que no hay otra, por el bien de todos, tanto los que están dentro como los que están alrededor. En este contexto, resulta esencial resaltar las palabras de la líder natural de la oposición venezolana, María Corina Machado. Ha dicho hace pocas horas en una declaración, María Corina Machado, lo siguiente: quieren crear barreras en nuestras comunidades con esas denuncias que nos buscan convertir artificialmente en enemigos unos de otros. Quieren crear sapos, delatores, que traicionen a sus vecinos, al hermano con el que han vivido toda la vida, pero no lo van a lograr, dijo María Corina Machado en una declaración a través de un video por la red social X. Y dice: los invito a seguir superando todos los obstáculos que el régimen con su terror nos pone para que sigamos organizados, y ahora, superando el miedo, nos volvamos a reunir en torno a nuestros comanditos. Los comanditos, abro paréntesis, son grupos de organización política de la campaña de la líder opositora, y dice: y a las miles de organizaciones ciudadanas. El asunto en Venezuela
Requiere entonces más que sensibilidad y acción, mucha capacidad de innovación para evitar literalmente que este conflicto siga escalando. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho, después de su declaración de no seguir negociando con Colombia y con México una salida o una transición, perdón, con Colombia y con Brasil, ha dicho literalmente que su postura lo que busca es evitar que la violencia se incremente hasta tanto el Tribunal Supremo de Venezuela no se pronuncie. Frente a la declaración de la ONU, no solamente Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, se ha manifestado en un tono bastante beligerante. El propio Consejo Nacional Electoral, que es en Venezuela, según su constitución, un poder autónomo, la constitución venezolana, para ilustrar a nuestros televidentes, tiene en Venezuela 5 poderes, más allá de esos 3 poderes tradicionales que se conocen en el sistema jurídico internacional, que son el poder ejecutivo, el legislativo y el poder judicial. En Venezuela se creó el poder electoral y además otro poder denominado el poder ciudadano. Pues el líder de ese poder electoral en Venezuela, que es el Consejo Nacional Electoral, ha calificado de panfletaria la declaración de la Organización de Naciones Unidas. Estamos con el diputado a la Asamblea Nacional, Marco Aurelio Quiñones. Diputado Marco Aurelio Quiñones, el tiempo ha transcurrido en este programa, hemos escuchado diferentes ángulos de nuestros panelistas, pero queremos escuchar de viva voz suya, como líder de la oposición en Venezuela, como congresista, ¿cuál es su mensaje para los venezolanos que lo ven en Colombia, en territorio venezolano y en el resto del mundo? Bueno, yo quiero, en principio, más que dirigir mi mensaje a los compatriotas venezolanos, que estamos sumamente claros de lo que sucede en Venezuela y que la mayoría de quienes no están en el territorio patrio hoy es precisamente por esto mismo que hoy el mundo está viendo en primera línea, producto de lo que ha sido la avasallante represión de Nicolás Maduro en estos días, mostrando la peor cara de lo que nosotros venimos años atrás denunciando, es pedirle a la comunidad internacional que no caigamos en el cuento y en el juego, y esto lo digo a raíz de lo que acabas de citar del presidente AMLO, no caigamos en el cuento y en el juego que es que en Venezuela se está evitando una confrontación de pueblo contra pueblo, de ciudadanos contra ciudadanos. No es un tema de dos polos que están chocando. Lo que está sucediendo en Venezuela es un país resistiéndose, tratando de hacer valer el resultado electoral y un Estado, un régimen que ha secuestrado el Estado, oprimiendo a sangre y fuego a la ciudadanía. No hay confrontación de ciudadanos que apoyan a Maduro contra ciudadanos que no apoyan a Maduro. No, el resultado electoral no solo es que es evidente, sino que incluso ya han salido en los últimos días publicadas algunas encuestas que revelan que incluso los militantes del partido de gobierno, que superaron por poco los 2 millones de votos a favor de Nicolás Maduro, que llegaron apenas a los 3 millones de votos de Nicolás Maduro, ellos están conscientes de que el resultado electoral es el que nosotros estamos diciendo, pues porque precisamente esos centros electorales, ellos tienen una copia de esa acta, la misma que nosotros tenemos, la tienen ellos en sus manos porque representaron la defensa del voto en favor de Maduro en los distintos centros de votación. Entonces en Venezuela hoy el riesgo no es una guerra de venezolanos contra venezolanos, no es una guerra civil ni mucho menos, es un Estado que está reprimiendo de forma desproporcional a la ciudadanía y los gobiernos del mundo no pueden caer en esa trampa. Lo que está pidiendo el pueblo venezolano es que se resguarden los derechos humanos de los ciudadanos, es que esos secuestros que están haciendo en Venezuela, cuando ustedes ven a Nicolás Maduro peleando con WhatsApp o peleando con TikTok, bueno, eso repercute a lo largo y ancho del país en alcabalas, lo que ustedes en Colombia llaman los retenes, en esquinas, en los pueblos de nuestro país, de policías parando a la gente y a quien le consiguen en TikTok o en WhatsApp una cadena o un video o una foto montada apoyando a María Corina o a Edmundo o pidiendo un cambio de gobierno, bueno, se lo llevan detenido. Entonces, que no crea el mundo entero que esto que estamos viviendo en Venezuela es que hay un país dividido que se está confrontando uno con el otro, no. Aquí lo que tenemos es la urgencia de que la democracia prevalezca y para que prevalezca el
mundo debe ayudar a que se reconozca el resultado electoral del pasado 28 de julio. Y concluyo con lo siguiente. Jorge Rodríguez declara en nombre de una Asamblea Nacional que representa una usurpación. La Asamblea Nacional electa por los venezolanos y reconocida por el mundo libre fue electa en el año 2015. Desde entonces, tanto la Asamblea, esa que dice Jorge Rodríguez presidir, que no es verdad, que ellos aumentaron un número de parlamentarios y que actúa como un órgano ejecutor legislativo del régimen, tanto eso como la elección del 28 de mayo del año 2018, que Nicolás Maduro encabezó y que fue desconocida en el 2019 por 60 países que reconocieron a Guaidó como presidente, bueno, asumen el poder de facto. Lo que estamos diciendo nosotros es que aquí hay un punto de quiebre en el año 2024, donde el 28 de julio la ciudadanía votó y que el mundo tiene la posibilidad de reconocer a un presidente electo por los venezolanos, que tiene además verificable su triunfo electoral, y que tanto el Centro Carter como la ONU, como distintos organismos multilaterales, han declarado que legítimamente es el presidente de los venezolanos. Muchísimas gracias, diputado Marco Aurelio Quiñones, por estar hoy con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Gracias, abrazo. David Rico Coelho, analicemos esta situación actual desde el punto de vista comunicacional. A propósito de las palabras del diputado Marco Aurelio Quiñones, vemos a Nicolás Maduro peleando con WhatsApp y peleando con TikTok. ¿Es algo propio del folclore o es una estrategia de comunicaciones para aislar la conexión y el acceso a la información de lo que está pasando? Bueno, yo creo que obviamente forma parte de este cerco a la libertad de expresión que empezó Hugo Chávez en el 2003, cerrando emisoras de radio, y que lo ha continuado el mismo Chávez en su camino hasta que después Maduro continuó su legado de destrucción de los derechos fundamentales y de las libertades. Ahora, digamos, yo creo que busca otros elementos más allá de solamente la represión y la coerción a la libertad de expresión. Creo que busca también cambiar un poco el discurso y digamos, el contrario, el adversario comunicacional. Ya no es María Corina un adversario en ese discurso, no es María Corina el adversario en Edmundo González, es Elon Musk, es se me acaba de ir el nombre, el de Amazon, que lo nombraron ayer en varias alocuciones, diferentes voceros. Bezos, el señor Bezos. Gracias, Jeff Bezos. ¿No? Mark Zuckerberg, cualquiera de ellos es hoy el enemigo del chavismo. De hecho, ayer cuando escuchábamos a Jorge Rodríguez, toda su alocución de casi media hora en la Asamblea Nacional fue sobre la guerra que está teniendo Venezuela para defender a la humanidad contra esta construcción moderna de tiempos lejanos, en donde una persona tenía el control de la sociedad, digamos, ¿no? Un poco lo que hablaba ayer Jorge Rodríguez, en donde incluso hablaba de que no queríamos convertirnos en vasallos, ¿no? Y bueno, da toda una explicación psicológica del por qué las redes sociales son perjudiciales para la humanidad. Entonces, como salvadores de la humanidad, se presentan a Venezuela como el gran adversario al que Jeff Bezos, Elon Musk quieren derrotar. Esta narrativa lo que busca es eliminar al adversario real, ¿no? A María Corina y a Edmundo González. Todo el mundo está hablando sobre la eliminación de WhatsApp, sobre la coerción a los medios digitales de comunicación, a las redes sociales, pero realmente, desde mi punto de vista, tiene más un interés de cambio de agenda mediática
de que la gente esté hablando de esto, de que tú me preguntes, ¿verdad?, sobre el WhatsApp y de que los medios internacionales hablen sobre WhatsApp y sobre Twitter o X y sobre todo el ataque que hizo contra TikTok, ¿no? En vez de hablar de la realidad. Y la realidad es que estos señores se robaron las elecciones, que estos señores no entregan las actas, que estos señores son unos delincuentes asesinos. Esa es la realidad. Entonces, insisto, lo que busca el gobierno es que se cambie la discusión pública, que se hable de otras cosas, que en el mundo estén hablando de otros temas, que la agenda mediática global sobre Venezuela sea que su adversario es Elon Musk y que Elon Musk le acepte un combate, ¿verdad? En vez de hablar sobre, digamos, en vez de cubrir todo el tiempo en hablar sobre el delincuente robo que hicieron a las elecciones y a la voluntad popular de los venezolanos. Dicho esto, desde mi punto de vista, lo que nos queda es seguir andando por el camino correcto, es decir, seguirle hablando al mundo y a los venezolanos sobre lo que de verdad importa, que es que se respete la voluntad popular. Eso es lo importante aquí, ¿no? Muchísimas gracias, David Rico Coelho, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Doctor Jesús Rangel Rachadel, usted hacía mención de cómo sacar el Twitter tenía a la gente desinformada. ¿Está pasando lo mismo con WhatsApp y con TikTok o esto es simplemente una cortina de humo para desviar la verdadera atención sobre lo que está pasando? Mira, yo no sé si es una cortina de humo porque el WhatsApp sigue funcionando, mucha gente se preocupó mucho. TikTok también está funcionando. Ha habido vamos a decir, unos daños colaterales con este mecanismo que ha implementado la CanTV para las empresas que entregan internet en el país. Por ejemplo, se informó que empresas como Disney Plus y como Más no estaban funcionando porque este bloqueo generaba problemas con esa plataforma de streaming. Yo lo que creo es que el gobierno quiere implementar un esquema más que el de Nicaragua, como el de China. Mira, yo tengo un hijo que estudió 8 meses en China y él me contó que allá todo lo que existe en el mundo occidental de redes sociales existe en China en paralelo. Tienen una red equivalente a WhatsApp, tienen una red equivalente a Twitter, tienen una red equivalente a Amazon. O sea, ellos, si en Venezuela pudieran implementar una realidad paralela, lo harían. O sea, solamente tendrían la información que ellos pudieran o permitieran. En China, por ejemplo, las personas que emiten comentarios contra el gobierno son perseguidas, y así sea en redes privadas, pero resulta que allá no son privadas, allá el gobierno tiene acceso a todas ellas. Así que ese esquema de control chino lo podrían tratar de implementar. Se salta un poco a través de las VPN, pero eso no todas son gratis o son fáciles de conseguir o la gente le es fácil utilizarla. De todas maneras, yo creo que el gobierno, por más que considere que puede dominar a la sociedad, actualmente debemos estar entre un 80-85% de la población en contra del gobierno, porque si bien el candidato Edmundo González obtuvo casi 70% de los votos para ser declarado presidente del país, todos los que votaron obligados, porque dependen de la caja clave que le trae algunos alimentos, esta gente está clara de que este gobierno perdió y en la primera oportunidad que puedan echarle una broma lo van a hacer. Y los militares, uno puede decir, bueno, si 80% de la población está en contra del gobierno, entre los militares todo es 100% seguro que ellos van a estar apoyando a Maduro. No, eso no es verdad. Simplemente la sociedad ni siquiera es que está dividida, esto es una ola. Por eso que uno ha estado yo por lo menos he estado tranquilo, que aunque la represión es muy fuerte, en algún momento tiene que darse el quiebre, porque
es imposible que toda una sociedad en contra de un gobierno y el gobierno pueda manejarla. Esto es un toro salvaje. Esto es un toro que el gobierno está tratando de domarlo y le va a costar muchísima sangre, como la que ofreció Maduro que iba a haber. Pero no todo el mundo le gusta la sangre. Entre los militares no todo el mundo le puede gustar, y además en algún momento van a terminar reprimiendo a su propia familia. Así que yo no se la veo tan fácil a este gobierno. Muchísimas gracias, doctor Jesús Rangel Rachadel, por estar con nosotros nuevamente en el termómetro por CTV Barranquilla. Ha transcurrido el tiempo, Vicente Ferrer de Pellicer, pero si es posible, en 30 segundos, ¿cuáles son sus conclusiones y qué viene para Venezuela? Bueno, mis conclusiones es muy clara. Como consultor y director incluso, lo que me consulta es, va a haber, como han dicho, como acaba de decir el diputado, la sociedad ha tomado una decisión, va hacia adelante, va a haber ese cambio. La comunidad internacional es la que tiene que decidir si va a tener que afrontar un problema humanitario preventivamente, haciendo que caiga el gobierno antes de una gran tragedia, o tendrá obligadamente que intervenir por un gran problema humanitario a posteriori, es decir, a lo modelo Somalia con mucha sangre por delante. Pero eso va a ocurrir. Ya esto va a ocurrir como sostenerse un régimen. No va a ocurrir. Eso lo prescribo absolutamente. Antes de un año, y yo creo que antes de 6 meses, el régimen va a tener que irse literalmente. Es decir, pero la pregunta es si entre las instituciones y estados y comunidad internacional, si será por una crisis humanitaria preventiva o por una crisis humanitaria sangrienta a posteriori. Eso es lo único que vamos a acontecer y ver y decidir a partir de ahora. Muchísimas gracias, Vicente Ferrer de Pellicer, por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Lo hemos visto. La situación en Venezuela empieza a escalar la presión internacional. La Organización de Naciones Unidas ha emitido un comunicado en el cual manifiesta que el proceso electoral venezolano no se adelantó bajo las normas de transparencia que la misma legislación exige para este tipo de ejercicios democráticos. Lo cierto es que cada día que pasa, el nivel de desesperación, tensión, incertidumbre, desesperanza y al mismo tiempo indignación genera un mar de sensaciones en la población venezolana. Muchos están pensando irse del país, tomar medidas extremas como abandonar el territorio, otros están a la expectativa. Lo cierto es que desde aquí deseamos lo mejor para Venezuela, que las soluciones se den en paz, que se pueda resolver este problema y puedan, como ha sido característico en su historia republicana, superar las dificultades por el bien de la humanidad. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.